Muy buenas noches, ¿cómo les va? Mi nombre es Juan Bernaus, estamos con Posta junto a Diego Marconetti para tratar de entender un poquito lo que ha pasado toda esta semana. ¿Cómo andás, Diego? Hola Juan, bueno, programa que viene bastante cargado, como ya los tenemos acostumbrados a quienes nos siguen noche a noche aquí por Canal C. Vamos a hablar de lo que está pasando en Formosa, esta situación que se dio en los últimos días respecto a la gente que tienen retenida en centros de aislamiento y que hubo denuncias. Vamos a hablar de los cortes populares, ¿se van a conseguir en Córdoba? Los cortes populares de carne, De ¿no? carne. Son 10 cortes populares que el gobierno ha decidido bajarlos de precio, ponerlos a un valor similar a lo que se los podía encontrar en diciembre. Vamos a hablar con los productores de carne a ver cómo lo reciben eso, cómo lo ¿Estuvieron los reciben productores frigoríficos. en la mesa? Dice que en la negociación estuvieron los supermercadistas, estuvieron los productores, estuvieron los distribuidores. Vamos a ver, lo que a mí me sorprende es el precio de la... Bueno, vamos a repasar bien todos los valores, tenemos pero, todo, no te adelantes. es casi, a ver... 500 mangos. 500 mangos promedio. está más o menos el precio de la tira de asado, ¿viste? Porque lo hacen los porteños y le ponen tira Sí, de la asado, costilla. de la costilla. Y una costilla más o menos buena, o no sé si uno tiene un carnicero que por ahí le roba un poco, pero una costilla más o menos buena ronda los Bueno, pero el matambre 700, también, 750. 550 creo que estaba el matambre. Además de eso, vamos a hablar de la vuelta a clases. ¿Qué opinan los pediatras? Hubo un documento muy importante de la Sociedad Argentina de Pediatría esta semana planteando cómo tiene que ser la vuelta y para el último bloque. Pidiendo y que para el vuelvan, último ¿no? bloque, que es nuestra frutilla, que es algo que nos gusta cada vez más, hablamos de... Las billeteras virtuales. ¿Qué es lo que son las billeteras virtuales? Es adiós al dinero, ahora todo Al se dinero paga físico. al dinero físico, ¿no? Obviamente la cuenta tiene que tener algo, pero adiós al dinero físico, ahora todo se paga a través del celular. Vamos a tratar de comprender un poquito todo ese mundo. Vio que cuando uno entra al almacén o ya en algunas verdulerías encuentra un código QR, bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo funciona? ¿Está creciendo? ¿Es algo que está estancado? Ya se está eliminando el uso del contacto de la plata y se está reemplazando por eso. Pero nos queremos meter de lleno en esto, sí que es un tema que nos preocupa y mucho, que es lo que está pasando en Formosa. Para ello está conectada la concejal, una de las concejales que fue detenida la semana pasada en uno de los reclamos que se hacía en estos lugares, estos clubes que ha elegido el gobernador y la provincia, el comité seguramente de salud de la provincia, para mantener en esos espacios a aquellas personas que daban positivo de COVID, ¿no? Ahí nos está escuchando Neme. ¿Cómo anda, concejala? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a ustedes. La aprovecho, termino de cerrar esta introducción. Ella fue detenida junto a otra concejal también que reclamaban y pedían explicaciones porque en esos lugares, entre otras cosas, se mantiene a personas que están contagiadas y a personas que ya tienen el segundo, tercer y hasta cuarto test negativo de COVID y todavía se las mantiene retenidas en esos lugares. Y estamos hablando de una de las provincias que menos contagiados tiene y menos muertes tiene. Bueno, es lo que dice el gobernador Gildo Infran, que es un gran amigo de Alberto Fernández, al menos así lo presentó. Alberto Fernández lo presentó Claro. como el gran gobernador, Sí, como el gobernador de ejemplo. Un gobernador que hace muchísimos años que está en el poder, si después no me va a dejar mentir la concejala Gabriela Neme, más de 20 años en el poder, y que ha construido en una de las provincias más pobres de la Argentina una estructura de poder que parece inamovible. Y hoy el gobernador tuiteó o hizo uso de sus redes sociales diciendo que, bueno, que invitaba al secretario de Derechos Humanos de la Nación, a Horacio Pietragala, para que visite la provincia y visite estos lugares de detención, y también se ufanaba de los resultados sanitarios que tuvo en la pandemia de Formosa. Claro, a ver, Neme, si usted nos ayuda a comprender esto. Este pedido o esta invitación que hace el gobernador Infran a la gente de Derechos Humanos de la Nación es a consecuencia de la denuncia que presentó el senador Nayenov y además de lo que está tratando de plantear en los medios porteños Elisa Carrió, también que habla de crímenes de lesa humanidad por las condiciones en las que se mantienen esas personas que están en esos centros, ¿es así? A ver, esto es consecuencia de una lucha que venimos hace muchos meses. Personalmente he presentado 2 denuncias penales contra Infram
Aparte también está la presentación ante la Corte Interamericana de Amnistía Internacional, quien está haciendo un seguimiento bastante pormenorizado, o sea que es una suma de acciones que sobre todo cuando lo que más le duele a Infran es cuando se visibiliza lo que pasa acá, porque acá nos tienen censurados prácticamente en los medios locales, entonces al estar los medios nacionales abocados a demostrar lo que pasa en Formosa, queda al descubierto Infran con la gente. Lo que pasa en Formosa es tan grave que se ha dado cuenta el país entero, menos Infran, de que tiene la peor política sanitaria, porque nosotros tenemos menor porcentaje de casos, pero la mayor quita de libertades, digo, y hoy escucharlo al senador Mayar diciendo que en pandemia no existen los derechos, habla realmente de cuál es el modelo de Infran a seguir y que sobre todo la mayoría de los ciudadanos no creemos en los números de Infran, porque son los números que dan los estudios de PCR que hace el mismo gobierno, porque no quiere habilitar a ningún laboratorio que nos haga a nosotros el PCR, ¿no? Concejala, a ver, para que la gente de Córdoba entienda bien en detalle, ¿cómo funciona el mecanismo de Infran en Formosa con los casos que dan positivo de COVID-19? A ver, en Formosa todos tienen que hacer cuarentena en estos centros. No hay posibilidad de que vos lo puedas hacer en tu domicilio. Yo no me puedo quedar en mi casa, por más que tenga una casa en condiciones, de que me pueda aislar del resto de mi familia, como pasa en Córdoba, en Buenos Aires, en cualquier otro lado, no tengo esa opción. No, de Chaco para abajo pasa eso. Vos no podés, a ver, a estos centros van las personas que quieren ingresar a Formosa, que no podés ingresar libremente. Infran es el que decide quién entra y quién no entra, aún con el fallo de la Corte Suprema, porque hay mucha gente que quedó afuera por no tener el dinero para pagarse el PCR que le exigen. Segundo, también van a estos centros los que son COVID positivos asintomáticos y también los que son contactos estrechos. Entonces, nadie puede hacer cuarentena en su domicilio, salvo que seas amigo de Infran, pariente del ministro, digo, hay como ciudadanos de primera dentro de Formosa y hay argentinos de primera y de segunda, porque del Bermejo para abajo ustedes están llenos de derechos que son respetados por la justicia y por los gobiernos, y en Formosa realmente hay un atropello que tiene complicidad el Poder Judicial. ¿Y cuál es la situación que usted fue a denunciar, concejala? A ver, yo vengo denunciando desde los varados, el equipo viene levantando la bandera de los derechos humanos y puntualmente el día de la detención yo fui a denunciar penalmente a Infran por privación ilegítima de la libertad, porque en esa escuela de donde a mí me detienen había 19 formoseños que llevaban 22 días en esos centros con 3 PCR negativos, había 9 niños. En esos centros los patios están bloqueados, no tienen posibilidad de salir de su habitación, que sería el aula, porque es una escuela, al patio, pero sí pueden compartir el baño. Entonces, como comparten el baño, si llega a dar algún positivo, quedan 14 días más. Algo totalmente inadmisible, porque evidentemente para Infran, el formoseño no tiene responsabilidad individual y social, por eso no podemos hacer cuarentena en nuestra casa. Digo, somos todos incumplidores, somos todos lo peor del mundo, evidentemente, como nos tratan, ¿no? Concejal, ¿cuántas personas estiman que están en esos centros ahora? Bueno, hasta ayer habían 2.880 personas en el centro y hay más de 100 centros. En total han pasado, desde lo que va de la pandemia, más de 18.800 personas. Pero hoy se está produciendo un hecho político, que es este anuncio de esta invitación a Pietragala que venga a corroborar el estado de los centros. Entonces están desalojando los centros, están mandando a la gente a las casas en algunos casos. Y lo están reacondicionando también, ¿no? Están reacondicionando. En esa imagen que ustedes habrán visto, que se hizo muy viral del cincuentenario, donde había más de 240 personas, ahí han dejado tan solo 40 personas, no más de 2 por box, cuando hasta ayer o hasta hoy habían 8 por box.
Entonces, hoy no sé con qué número terminamos de gente aislada, porque hay una maniobra como del relato de Infran, para que se lleve la foto Pietragala, pero en realidad Claro, está bien. genera más Está enojo bien. en la gente, A ver, porque eso acá es la gente absurdo. Pero, no, sabe. pero yo lo que quiero entender, Diego, antes, a ver, supongamos que el gobernador está totalmente equivocado, ¿no? ¿No? Digo, los gobernadores, la mayoría no son médicos, ¿no? Y supongo que la decisión que toman son decisiones que tienen que de alguna manera debatir o que un grupo de profesionales le sugiere para que le dice, mire, gobernador, en el mundo se está haciendo esto, no sé, mire, en Córdoba fueron por este lado. A ver, ¿no hay nadie que asesore de una buena manera a Infran para que le haga ver que está cometiendo algo que no es correcto? No quiero decir una irregularidad, ni violando, porque, digamos, no quiero decir esa parte. Qué pregunta, ¿no? En Formosa se creó el Consejo Integral de la Atención COVID-19, que es presidida por un ministro de gobierno que es abogado, ¿no? Bien, bueno, si yo te digo que el protocolo es donde sí o sí tenés que hacer 14 días aislado, encerrado, donde ponen traba y candado a los patios y te habilitan un baño, digo, no hay sentido común y no hay sentido médico ni científico. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que los aislamientos tienen que ser de no más 2 habitaciones, y acá tenemos 240 personas en un estadio. Digo, Infran, con su soberbia, con su ineptitud, con su improvisación, con su falta de transparencia, solo está cometiendo y está sometiendo. ¿Y el formoseño qué dice? ¿Está contento? Dice, che, qué buena gestión que está haciendo el gobernador, nos está cuidando a todos. ¿Cuál es la sensación ahí que hay en las ciudades? ¿Se vive normal? A ver, no. ¿Se puede ir a trabajar sin inconvenientes? ¿Hay restricciones? ¿Cómo es la vida habitual? Por ejemplo, en Córdoba, en Formosa, sí. Nadie puede circular sin permiso del gobierno. En Formosa el servicio gastronómico no funciona directamente, solo por delivery. Vos no podés salir a tomar un café, no está permitido. En Formosa nunca trabajaron los gimnasios, los clubes, las academias de danza, de la cultura, el canto. O sea, en Formosa, por eso te digo, ellos hacen alarde de la mayor éxito está paralizada sanitario. la provincia, digamos. Y lo peor es que vos tenés un partido justicialista, yo soy justicialista, disidente, Infran, pero vos tenés un PJ nacional que salen a avalar, pero digo, Gioja, ¿por qué no lleva estas medidas a su provincia? ¿Por qué Bertone no lleva las medidas a su provincia? Digo, es fácil hablar que está bien lo que hace el otro cuando ellos saben que es inviable, por ejemplo, en Córdoba, llevar una medida de este tipo con la ciudadanía cordobesa, que va a exigir en forma activa el cumplimiento y las garantías de su derecho. Lo que pasa es que Formosa es un pueblo pacífico. Igual hoy, esto que vos me preguntabas, el formoseño tiene más miedo de ir al centro de aislamiento que contagiarse de COVID. Para que vos entiendas la gravedad, a la madrugada y a la noche va la policía a tu casa y te obliga a ir a hacerte un PCR por presunto contacto estrecho y te llevan a los centros de aislamiento. Nosotros estamos asesorando a que no abran la puerta a la policía, que nadie te puede llevar y que se queden encerrados 14 días y ¿quién te va a llevar? Salvo que siga una orden judicial. ¿Los organismos de derechos humanos no tienen fuerza en Formosa? ¿No existe ninguno de la mesa, la APDH, todos estos organismos nacionales? ¿No hay ninguno que esté en Formosa que salga también a respaldar esta denuncia? Porque hasta ahora habló también Amnistía Internacional, que presentó junto el mismo día que el senador Naidenov y el diputado Negri, que presentó el pedido ante la CID, también lo hizo Amnistía Internacional, pero de los organismos de derechos humanos del país, ¿nadie dijo nada? No, está la APDH Formosa se solidarizó conmigo el día de la detención, me mandó un comunicado y ahí tomo conocimiento que ellos habían hecho unos reclamos al gobernador en forma privada, nunca habían tomado estado público. Con Amnistía venimos trabajando hace 3 meses en estas irregularidades, ellos han hecho un seguimiento realmente día a día, han participado de las audiencias. Ayer tomé contacto con otra
Organización Mundial de los Derechos Humanos, pero a nivel nacional, un silencio de radio, nadie se expidió, nadie me llamó. Yo hoy llamé a la Secretaría de Derechos Humanos, hablé con la secretaria de Pietra Gala, y pedí que si viene a Formosa, yo exijo que se reúna conmigo por haber sido víctima que se ven en las imágenes, y porque me parece importante que siendo vocera de los derechos humanos y de los atropellos, él escuche también la otra cara de la moneda. Me confirmaron que me va a recibir, que él se va a comunicar conmigo, y bueno, quedo a la espera de que cuando venga que pueda escuchar la otra voz. Digo, en Formosa no es tan importante lo que me pasó a mí en la detención, es lo que le pasa a la gente todos los días, porque no tenemos un Estado de Derecho, porque Infran es un feudo, es un caudillo, es un imperialismo que tiene la suma del poder público, él maneja todo acá. Neme, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. La situación es realmente preocupante lo que está pasando en Formosa. Ojalá que los cordobeses la hayamos podido dimensionar de alguna manera. Sí, yo les agradezco a ustedes y un montón de medios de Córdoba que se han hecho eco y nos han ayudado en estos espacios a tomar conciencia y a viralizar para que el país realmente se ponga de pie y grite nunca más para Formosa y nos ayuden a salir de esta terrible situación que estamos viviendo. Gracias, Neme. Buenas noches. Gracias. Bueno, es tremendo. Es tremendo, digo. Hay una cuestión, ¿sabés lo que me llama la atención, Juan? Y se lo quería preguntar, pero bueno, ya nos quedamos sin tiempo. Es la sensación de impunidad, porque, a ver, para tomar todas esas medidas, hacer lo que está haciendo en este momento, que es casi absurdo, decir, bueno, maquillo los lugares donde va a ir el funcionario nacional para que vea que está todo bien. Busquen los libros de la década del 70 cuando venían los organismos de derechos humanos a la Argentina a ver los centros clandestinos de detención y la historia es parecida. Pero eso es por la sensación de impunidad que tiene este dirigente que encima está avalado por el presidente de la Nación. Eso es realmente, la verdad me da vergüenza, no sé cómo terminar de expresarlo, es tremendo. No, pero por lo que comentaba Neme, están viviendo en un estado totalmente Totalitario. Totalitario, porque no pueden hacer ningún tipo de actividad. Yo no sé cómo sobreviven las personas, está bien. Bueno, todo una es gran empleo cantidad de público. empleados públicos, el 90 y pico % de los recursos que tiene la provincia son recursos que le manda la Nación, genera muy poco Infran. Infran, yo no logro comprender por qué muchas veces nosotros, ciudadanos, cuando votamos, no logramos distinguir quién está haciendo bien y quién está solamente ejerciendo un mandato con dinero de uno y tomándonos a todos presos, porque ahora son todos empleados públicos, la mayoría son todos empleados públicos en Formosa. Nadie levanta la voz cuando alguien quiere... No hay medios de comunicación independientes, son muy pocos. Bueno, no hay medios, pero hay que cuando alguien votado por la ciudadanía, como esta concejala, quiere denunciar o quiere alertar sobre algo que está mal... Termina presa. Pero encima la excusa fue porque estaba golpeando, la excusa por la cual la detiene el policía, es porque estaba golpeando una reja, y eso era desorden público. No, que no van a llegar a ir a una protesta del Sudam estos muchachos de la policía formoseña y le da un infarto. No, se mueren. Bueno, nos vamos a la primera pausa. Nos quedan dos temas importantes. El primero, la educación. ¿Qué va a pasar al final? ¿Vamos a comenzar las clases? ¿No vamos a comenzar las clases? Hay una protesta para Córdoba. Creo que el 1 de febrero ya los padres autoconvocados se están organizando como para comenzar una serie de protestas que se va a dar en todo el territorio de la provincia y también con en algunas localidades del país que se van a sumar también a esta jornada de protesta el mismo 1 de febrero. Y después, la carne. ¿Se va a poder conseguir en el negocio del barrio el precio que está diciendo el gobierno que van a estar los cortes populares? Volvemos al pasado Carne y para nosotros todos. ya volvemos de la pausa.
Gestión. El intendente Martín Yarlora supervisó los trabajos de limpieza, saneamiento y desobstrucción de canales pluviales que está realizando el municipio. Seguimos trabajando para recuperar la ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. Horizonte Informa. Informamos a nuestros asociados que continúan las adjudicaciones de vivienda en la fracción San Ignacio de Horizonte, ubicada al suroeste de la ciudad, próximo al Instituto Técnico Renault. En esta fracción, con importantes accesos e imponente vista a las sierras, se construirán 328 nuevas viviendas sociales y además se ejecutarán obras de red de energía, red de agua, red interna de cloacas con derivación domiciliaria y espacios verdes y comunitarios. Decidite, una de esas viviendas puede ser la tuya. Para más información, asesorate llamando a los teléfonos 425-7060 o 153-030-114 o bien visitando nuestra página web www.coophorizonte.com.ar. Horizonte, los pies sobre la tierra. Cuidemos lo esencial para la vida. Hagamos del consumo responsable un hábito de todos los días. Con el agua no se juega. La cuidemos entre todos. Aguas Cordobesas. La Agencia Córdoba Turismo presentó su innovador catálogo de experiencias para disfrutar este verano. Es muy fácil utilizarlo. Ingresá a la web www.cordobaturismo.gov.ar. Hacé clic en Catálogo de Experiencias. Recorre las diversas propuestas y elegí la que más te guste. Al final de cada contenido, encontrarás una vía directa de contacto para enviar un mensaje por WhatsApp al prestador habilitado que ofrece la actividad. Ya estás en contacto para contratar el servicio. Así de fácil. Córdoba continúa preparándose para que quienes nos visiten disfruten de un verano reparador, placentero y seguro. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Este es un verano distinto. Vamos a estar más tiempo en nuestros hogares y seguramente vamos a usar más nuestros electrodomésticos. Para que todos los cordobeses tengamos un verano saludable, cuidemos la energía. Por ejemplo, usando el aire acondicionado a 24 grados. Estar más tiempo en casa también es una buena oportunidad para ser eficientes en el uso de la energía. EPEC, para seguir creciendo juntos. Podemos heredar los ojos o una casa, pero lo que no queremos heredar son las 19,1 toneladas de residuos que cada persona produce en su vida. Bonacqua te invita a cambiar la herencia juntos, con nuestra botella Ecoflex, que es más liviana y fácil de reciclar. Conocé en Facebook nuestras iniciativas sustentables y más. Bonacqua, cambiemos la herencia. Más Gestión. El intendente Martín Yarlora supervisó los trabajos de limpieza, saneamiento y desobstrucción de canales pluviales que está realizando el municipio. Seguimos trabajando para recuperar la ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. Bueno, la vuelta a las clases sigue siendo una incógnita. En Córdoba, Juan, hay muchas dudas sobre el anuncio que hizo el ministro Walter Graubacchi, que fue respaldado por el gobernador Juan Schiaretti, sobre la modalidad que iba a implementar, que es esta cuestión semipresencial. Algunos sí, algunos no, pero en los ámbitos, bueno, lo reflejábamos la semana pasada, de las escuelas públicas y privadas, no se sabe todavía cómo se va a implementar. No se sabe cómo se va a implementar. En Córdoba, por lo menos, ya hay una mediana definición. Sí, la definición está, el tema es el cómo. Y el otro dato, bueno, que no es menor... En Buenos Aires los gremios no quieren. Y estuve averiguando el fin de semana, es el tema del transporte. Porque la vuelta a clases implica un incremento de gente circulando, no solamente en el urbano, sino también en el inter. Bueno, están esperando justamente que diga el ministro Graubach cómo va a ser el protocolo que va a hacer. Pero sí es importante remarcar el tema de la semipresencialidad, esta cuestión de agrupos, y es justamente lo que
reclamó en un documento que se conoció días atrás la Sociedad Argentina de Pediatría. Exactamente, por eso estamos en comunicación ahora con Omar Tabaco, el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, para hablar un poquito, a ver si es necesario, después de todo un año, casi un año completo, que los chicos vuelvan a clase y por qué es fundamental que estén en el aula junto a los docentes y junto con el resto de los compañeros. ¿Cómo anda, Tabaco? Buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas noches y muchas gracias por el llamado. Sí, nosotros este reclamo, esta interpelación, digamos, para volver a las clases presenciales, en realidad el documento lo emitimos en octubre, el 14 de octubre del año 2020, porque estimábamos que teníamos que hacerlo con el tiempo suficiente para poder generar la estructura para volver a la presencialidad a partir de marzo 2021, y en este documento establecimos cuáles eran las condiciones epidemiológicas que permiten el retorno a clases en forma presencial y cuáles eran a su vez las medidas que se debían tomar dentro del colegio, que debemos tomar los familiares y demás, como para que se pueda volver a la presencialidad. Seguramente esto va a ser de entrada una cosa mixta o híbrida, en donde coexistan, convivan la presencialidad con la virtualidad, por un dato muy importante, que es la necesaria, el distanciamiento social necesario dentro del colegio, que hace que probablemente las aulas no puedan albergar a todos los chicos juntos. Entonces es razonable pensar con una forma mixta y avanzar hacia la presencialidad de acuerdo a cómo vayan funcionando, cómo se vayan observando las cifras epidemiológicas. Por eso vuelvo a repetir, nosotros esto ya lo fuimos viendo el año pasado y sobre todo, fundamentalmente, más allá del aspecto educativo que consideramos que es fundamental, por el aspecto de la salud de los chicos, porque fuimos viendo a lo largo del año pasado que el aislamiento prolongado, el distanciamiento, por momentos decimos el encierro de los chicos durante tanto tiempo, estaban generando una carga de enfermedades en la pediatría muy superior a la que produce el COVID, que afortunadamente en pediatría y adolescencia, la inmensa mayoría son formas muy leves, son formas banales, hasta asintomáticas. Pero los chicos se estaban enfermando mucho por estar todo el día en la casa. Entonces eso nos llamó a la reflexión de pedir, tenemos que generar las condiciones para que si las cifras epidemiológicas nos acompañan, como está ocurriendo ahora, podamos volver a la forma presencial. Doctor, un punto que quisiera que explique un poquito más. Ya en este tiempo que se sabe de pandemia, usted acaba de decir que en los niños el COVID prácticamente se da de una forma muy leve. ¿Por qué es así? ¿Qué condición tiene el virus que a los chicos no les afecta? Bueno, tenemos que entender que este es un virus que recién estamos conociendo, o sea, un virus descrito desde hace un año a esta parte y realmente se han acelerado muchos de los mecanismos con los cuales nos familiarizamos con los virus. Aparentemente esto tiene que ver con la expresión de distintos receptores de las células inmunológicas y de las células respiratorias, que hace que los adultos sean más susceptibles a la instalación más estrecha entre el virus y el aparato respiratorio, lo cual hace que sea habitualmente la evolución más tórpida en los pacientes adultos y sobre todo en la tercera edad, o mejor dicho, adultos mayores, en donde sabemos claramente que son los más perjudicados con respecto a la agresividad del virus. Aparentemente este es el factor. Esto hace también de que hoy hay nuevos conceptos. Ustedes saben que en algún momento manejamos la información de que probablemente los chicos eran transmisores importantes del virus, y está claro, demostrado de forma científica, con evidencia científica, que esto no es así. Los chicos no son vectores especiales del virus, sino que parece ser, de acuerdo a los últimos trabajos de investigación, que a su vez expresan menos carga viral en la faringe, a su vez tosen menos fuerte, estornudan menos fuerte, o sea, los chicos contagian menos que los adultos, o al menos en la misma proporción que los adultos, por lo cual este concepto por el cual nosotros pensamos el año pasado, por desconocimiento, ante la falta de experiencia de que los chicos eran especialmente transmisores, hoy está claro que no es así. Compartir ambientes con los chicos no nos pone en mayor riesgo a los adultos de contraer el virus.
Tabaco, le hago una consulta. ¿Por qué es importante que el chico vuelva a la escuela? Nosotros fuimos viendo a lo largo del año pasado, y esto nos llamó a la reflexión y a la necesidad de generar el documento y elevarlo, como hicimos en ese momento, a todas las autoridades políticas nacionales y provinciales, educativas y de salud, que se estaban generando en la pediatría problemas que dimos en llamar epidemias ocultas, que la podemos definir desde el punto de vista de trastornos emocionales y trastornos orgánicos. Los chicos estaban enfermando mucho por estar encerrados. Desde el punto de vista emocional, los síntomas más frecuentes eran la angustia, la ansiedad, la depresión, el enojo, los miedos a salir, miedo a compartir con otros chicos distintos ambientes, porque en realidad estaban todo el día en casa escuchando cifras de muertos, de contagiados y más. O sea, se generó un ambiente de psicosis, de temor que a los chicos los afectó muchísimo y que aún hoy en día sigue siendo un problema también importante, el temor de los chicos a salir de casa. Por eso tenemos que trabajar también los padres en explicarles cómo vamos a volver al colegio. Tabaco, quiero que repasemos juntos una información de una encuesta que ha hecho una consultora en Córdoba, que es Urban Córdoba, y le ha preguntado a las personas, estamos muy ansiosos todos con respecto a la vacuna, nos vamos a vacunar, no nos vamos a vacunar, siempre es charla ahí de algunas reuniones que cuando llega la rusa, la Pfizer. Y esta consultora preguntó a una gran cantidad de personas, entre Córdoba, Buenos Aires, alguna que otra provincia, ¿usted se va a vacunar contra el COVID? No le preguntó por la vacuna específicamente, sino que si se va a vacunar, cualquiera, Pfizer, Sputnik, Moderna. No sabe, no contesta 22%, no, 27%, y sí se va a vacunar casi la mitad, 49,9%. La mitad de las personas. Y quiero continuar, porque lo quiero aprovechar el doctor para que reflexionemos juntos. Dice, la vacuna rusa me genera desconfianza, prefiero esperar otra vacuna, el 44 más el 8%, casi el 30 y pico dice que va a esperar que llegue otra vacuna, que no le tiene la confianza suficiente a la vacuna sí, Sputnik. Un 33%, un 33,2%. 33%, pero va a esperar un poquito más. Y cierro con esta, y así ahí lo quiero aprovechar, doctor, porque acá le pregunto a la gente si ellos consideran que se cuidan o si no se cuidan. Bueno, dice, hay que volver a cerrar todo y a fase 1 antes de que sigan. Voy a parar acá y ahí sí voy con usted. Hay que volver a cerrar todo y volver una fase o a fase 1 antes de que sigan creciendo los casos. Esto que estamos viendo en pantalla, doctor, ¿es importante para un inicio de clases un poco más seguro o con el nivel de casos y contagios que tenemos hoy en Argentina no habría inconvenientes? Bueno, hay varias preguntas en esto y realmente les agradezco las preguntas porque son temas para compartir, porque cuanto más nos entendamos de lo que estamos hablando, mejor nos va a ir. Primero, hoy las cifras epidemiológicas permiten, de acuerdo a todas las experiencias mundiales, volver en forma presencial, una presencialidad controlada, una presencialidad cuidada, con protocolo, explorar por lo menos ese camino que no lo transitamos el año pasado. Primero, estamos en condiciones epidemiológicas de volver. Segundo, la Sociedad Argentina de Pediatría siempre va a estar a favor de las vacunas. Las vacunas han demostrado a lo largo del tiempo ser una de las principales herramientas preventivas junto con la potabilización del agua, la disponibilidad de los residuos y demás. Son medidas de salud pública que han cambiado la historia de la humanidad. No nos vamos a negar nunca a una vacuna. Es la forma ideal de prevenir enfermedades infectocontagiosas que han sido devastadoras para la humanidad. Somos pro vacunas. Existen inquietudes, que es lógico en la gente porque permanentemente decimos es un virus nuevo, no lo conocemos muy bien. Ahora, dada la emergencia de la pandemia a nivel mundial, se han acelerado un montón de procesos porque se han alineado todas las líneas de investigación detrás de generar vacunas para el COVID. O sea, no se ha investigado otra cosa prácticamente. Entonces, hoy por hoy, con la evidencia científica con la que contamos con respecto a la eficacia y la seguridad de las vacunas, y en una situación de emergencia de pandemia, hay que colocarlas.
aquellas vacunas que están autorizadas por los entes regulatorios, por las oficinas regulatorias en nuestros países, en la ANMAT, son vacunas confiables y hay que colocarlas. Existen un montón de pensamientos o de perfiles de cómo me pongo esta, me pongo aquella. Todas las que están autorizadas por el ANMAT son confiables. Ahora bien, eficacia de una vacuna a lo largo del tiempo solamente lo dice el tiempo. O sea, autorizar una vacuna implica que tenga un perfil de seguridad aceptable y un perfil de eficacia aceptable, pero primero la seguridad. Ahora hay un montón de cosas con las vacunas que hay que observarla cómo ocurre a lo largo del tiempo, cómo se comporta a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hay una de las cosas de todas las vacunas que no sabemos porque no tenemos tiempo para saber cómo es la eficacia en cuanto a no transmitir el virus. Sabemos que es importante para que el individuo no se enferme. Todavía no está claro que a su vez cualquiera de estas vacunas van a decir que aquel que no está vacunado también transmite menos el virus. Eso todavía no lo sabemos porque no ha habido tiempo para estudiarlo. Ahora, si hablamos de las emergencias que implica una pandemia a nivel mundial, con todas las consecuencias que está generando el coronavirus, sin lugar a dudas hay que vacunarse en la medida que dispongamos de estas vacunas. Es la única manera de abreviar el tiempo. Esto de la inmunidad por rebaños puede llevar años, pero además puede llevar muchas muertes. O sea, esto no tiene sentido decir, bueno, infectémonos todo lo que podamos para que el 80% de la población sea portadora de anticuerpos. El precio de todo eso es aumentar exponencialmente la cantidad de muertes a lo largo de todo el mundo. Entonces, no hay forma de resistirse. Se cortó. Bueno, le agradecemos ya al doctor Tabaco, pues nos quedamos también sin tiempo y justo se cayó la transmisión. ¿Te parece que, bueno, está claro, ¿no? Chicos, a ver, los chicos no son grandes vehículos de transmisión, se pueden crear entornos seguros en las escuelas y el daño que han sufrido los chicos este año ha sido tremendo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Yo que tengo 2 chicos, tremendo. Todo eso que decía de enojo, de miedo. sensación de miedo, de salir, es increíble. Así que para que se queden tranquilos, los chicos están más, para los docentes, no son vehículos de transmisión los chicos. Los padres lejos, en la puerta, ya se los alcanza el chico, no se preocupe. Y a salir un poco y disfrutar y estar relacionándose con todos sus compañeros. Como tiene que ser. ¿Cambiamos de tema? Cambiamos de tema. ¿Tiramos toda la carne al asador? Tiramos toda la carne al asador, pero antes un breve anuncio del Consejo Deliberante de Córdoba. El viceintendente Daniel Pacerini participó junto al secretario de Participación Ciudadana, Juan Domingo Viola, de la puesta en funciones de los centros vecinales de Marqués de Sobremonte y Marqués Anexo, Ampliación Panamericano, Renacimiento, Acosta, Teodoro Fels, Kennedy y Ampliación Kennedy. Estos espacios de participación para todos ahora siguen trabajando en cada barrio al lado de vecinos y vecinas. Desde el Consejo Deliberante se continúa fortaleciendo y acompañando a las comisiones directivas de los centros vecinales para resolver entre todos las necesidades de la ciudad desde los barrios. Decía Diego, poníamos toda la carne en el asador, porque lo que si viene estos precios, este listado de 10 productos de precios cuidados, principalmente hay aquello que nosotros decíamos siempre tener en la parrilla, o la mayoría de esto. Vamos a repasar, si nos permite el productor, cuáles son los productos que anunció el gobierno que van a estar a precios populares. Me gusta mucho que pensemos en la gente y bajemos los precios de la carne. Costilla 399 pesos. Vacío 499. Matambre 549. Tapa de asado 429. Y la falda 229 pesos la falda. Nada. Eso no sé si antes de diciembre creo que eran estos. La milanesa, la pulpa para milanesa 489 pesos, la carnaza 359, el roast beef 399, la carne picada 265 y el que es la carne molida para los cordobeses y el espinazo 110. ¿Cuál es el espinazo? Vos sabés que no lo conozco. No, tampoco. ¿Dónde se puede conseguir esto? Según lo que anunció el gobierno, en los principales supermercados. En Córdoba seguramente lo va a poder encontrar en Disco Vega, Carrefour, Walmart, Día, Libertad.
Bueno, y no, las hay, carnicerías... no hay día en Córdoba, ¿eh? No hay supermercados día. En el interior sí. Ah, yo me acuerdo que vivía en Villa María un las tiempo. carnicerías friaras y algunas cadenas de hipermercado que venden friar. Lo tiene. Bueno, pero vamos a aprovechar y vamos a charlar con Javier Rotondo, presidente de Cartes, a ver si estos productos que acabamos de mencionar a precios, creo que del año pasado, sí. en el mejor momento del año pasado quizás los conseguíamos, son precios que uno, que va el fin de semana, que ya tiene un carnicero... Vamos al hiper. No, yo no quiero ir, yo quiero ir a mi carnicero, amigo que sé que me va a vender algo al cual me ha acostumbrado. Si estos productos los voy a poder encontrar ahí. ¿Cómo anda, Rotondo? Buenas noches. Hola, buenas noches, muchachos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Primero, a ver, ¿estos productos los voy a encontrar en cualquier lado o únicamente en esos lugares que hemos identificado? No solamente en esos lugares. Yo creo que esto es algo similar a lo que ocurrió, si ustedes recuerdan, la famosa barata de Navidad y Año Nuevo. Sí. En realidad esto es un acuerdo entre una parte de la cadena de comercialización de carne, como son los frigoríficos nucleados del consorcio ABC, que son, para que la gente lo entienda, aquellos frigoríficos que exportan, en donde van a, si se quiere, pasarle un poquito de esa renta de la exportación a esta barata de corte. Pero creo que queda claro algo. Esto se va a distribuir en 1.300 puntos en todo el país, de los cuales 1.000 están en ambas, en capital y conurbano. Por ende, va a representar no más del 3% del consumo de carne normal en un día en la República Argentina. ¿Cuánto? Espere que ha hecho Rotondo, dijo una cifra que no quiero que pase. ¿3%? Dos cifras, vamos primera. Esto representa el 3% del consumo de un día en el país. Primera cifra que quiero que me amplíe. La segunda, de los 1.300 lugares habilitados, en el interior solamente 300. Dividido a 24 provincias, dividido a 400 ciudades en Córdoba, ya está. No hay forma. Ustedes, vamos por parte, ustedes claramente ahí lo graficaron en la previa, en esas infografías. Vieron la cadena de supermercados, explíquenme, si yo soy de aquí del sur de Córdoba, si en Bulnes hay alguna cadena Carrefour, Walmart, si en algún pueblo chico del interior. Por lo tanto, esto no tiene un impacto realmente que derrama todo el país, sino que es para contener un sector social vulnerable que todos conocemos que está afincado en esa gran masa úrbica que es el conurbano. Por lo tanto, no es federal y no alcanza a todo el país. Eso por empezar. Y después, claramente, en términos de volumen, van a ser 3 días en los que por mes, durante, digamos, toda la etapa que se vaya analizando el proceso. Por lo tanto, tiene más de anuncio, si se quiere, épico, de relato ante el gobierno que cuida y contiene, lo cual no nos parece mal, pero es tapar el sol con la mano, vamos a ser honestos. Lo que sí creo que como único dato destacable que puede llegar a tener esto, que salió fruto del consenso de sentarse a hablar o a consensuar con actores de la cadena que decidieron que es más importante que Argentina siga generando divisas vía exportación, que le da previsibilidad a un negocio ganadero, al negocio de la carne, que no sabe de un ciclo de un gobierno. Son inversiones muy lentas y que llevan mucho tiempo y que tienen un mercado de una oferta y demanda muy transparente. El mercado de la carne argentino tiene una competencia casi perfecta. Por lo tanto, tiene mucho más de anuncio y lo bueno de esto es que el frigorífico ABC, el consorcio ABC, dijo, bueno, nuestro norte es poder seguir exportando, poder seguir generando divisas, que es la única manera que tiene Argentina de poder salir de esta terrible crisis. Entonces, analizan la posibilidad de esta barata de cortes, que en definitiva, muchachos, muchas veces nosotros las entidades agropecuarias, sobre todo con la gestión de la hoy vicepresidenta, expresidenta, nunca pudimos hacer entender que esto de la integración de cortes es muy aplicable. Explícalo, Javier, ¿qué significa la integración de cortes? Claro, por ejemplo, nosotros si tuviésemos una producción, un fomento de la producción ganadera sustentable y en el tiempo, aumentaríamos, por ejemplo, nuestro peso de faena. Hoy el peso de faena, Argentina consume casi el 70% de sus carnes provenientes de feedlot, animales livianos de entre 380 y 390 kilos. ¿Estás hablando de esos son novillos? ¿Esos son novillos? Novillos y vaquillonas de consumo, que se llaman animales muy nuevos, que no llegan al año y medio de edad,
que tienen un potencial de crecimiento y de producción de mucha más carne, 500, 550 kilos. Párate ahí, y te pregunto porque en un momento te acordás que conseguí en todos lados la carne de ternera. ¿No estamos hablando de animales más grandes, no son animales más duros? Que es siempre la reticencia que tenemos los argentinos a la hora de comer asado. Eso es una concepción falsa, producto de las coyunturas, en donde el negocio del feedlot ganó terreno por la velocidad del engorde intensivo y se perdió esa concepción de las recrías. Bueno, es ponernos en temas técnicos. Yo soy un apasionado y soy veterinario. No, pero es interesante que lo plantees al ¿Cómo? Pará. ¿Ustedes están diciendo que no existe más la carne de ternera? No existe la carne la ternera. Cuando el carnicero me dice, no, pará que yo te voy a buscar la de ternera que tengo acá atrás, ¿es mentira o me está diciendo la verdad? No, hoy en realidad, salvo algunas excepciones, depende de las cadenas y demás, hoy el consumo argentino está absolutamente, el consumo interno, ¿no?, que es el sostén de la actividad, porque esa es la realidad, comemos el 75% de lo que producimos, hoy está en torno a ese quilaje. O sea, es muy difícil encontrar, sí, a lo mejor algún novillo, que es un animal macho de una edad de 2 años, de mayor quilaje. Ustedes se van a dar cuenta en el color de la grasa y en el tamaño de los cortes. Un matambre de un animal de ese quilaje pesa 4 kilos, 3 kilos 800. Hoy ningún matambre pesa más de 2,5 kilos. Claro. Eso habla en las claras que son animales nuevos. Por lo tanto, esa carne de animal nuevo no es la barata que vamos a conseguir. Porque lo que se va a volcar es el consumo de animales más pesados, que es lo que se exporta, que es lo que demanda la Unión Europea con Hilton, y hoy el tractor que ha generado toda esta dificultad, más allá de la coyuntura interna argentina, que es China. Por lo tanto, van a ser cortes de animales más grandes, igual de sabrosos, con la misma calidad, pero quizá el hábito del consumo del argentino ha cambiado en ese aspecto. Pero lo que quiero recalcar es que ese mismo animal tiene el potencial genético para poder desarrollar los 500 kilos vivos, que significan medias reses de 140, 130, 150 kilos. Claro. Igual cantidad de stock ganadero podemos producir mucho más carne. Y calzar esos cortes, que quizá el mundo no demanda tanto, a un consumo interno en donde puede haber precios significativamente más bajos que lo que por ahí se puede llegar a producir. Pero esto lleva tiempo y decisión política. ¿Qué hacemos este tipo de gobiernos de corte, si se quiere, populistas? Lo que hacen es hablar de la épica mesa de los argentinos, y está claro que este tipo de políticas no nos llevan a la mesa de los argentinos a cuidarla, sino que solamente todo lo contrario, reducen la producción. Si no, empezamos con estas cosas y sabemos el resultado, 12 millones menos de cabezas del 2011 al 2015. Y va a terminar siendo la carne más cara, porque es una cuestión de oferta y demanda. Si ustedes se ponen a ver, con toda la pandemia y toda la crisis que ha habido en el año pasado en Argentina, el consumo no se derrumbó. El consumo de carne en Argentina sigue siendo estable, sí, quizás por primera vez en la historia hemos igualado casi el consumo de pollo con el consumo de carne vacuna, en torno a los 50 kilos, pero la preferencia del argentino siempre va a ser la carne de vaca. Por lo tanto, si no tenemos políticas claras y si no se ataca la cuestión de fondo, que es el impuesto inflacionario, la distorsión de precios relativos y la economía enferma, esto es pan para hoy, hambre para mañana. Listo, cerramos ahí, Rotondo. Muchísimas gracias por su tiempo. Ha nos dado una clase y ha explicado qué significa esto, que es pan para hoy, hambre para mañana, si no seguimos con la cadena de producción de animales. Muchas gracias, Rotondo. Un gusto, muchachos. Buenas noches a ustedes. Gracias. Bueno, gran productor de la zona del sur de la provincia de Río. Vamos a la pausa rápido porque tenemos una nota todavía. Gracias a la gente de Briches. Gracias a la gente de Briches. ¿Viste? Y tengo un pañuelito, todo muy... Ahí en la peatonal, el 9 de julio y 25 de mayo, ahí pueden encontrar 9 de julio 285, 25 de mayo 30. Vamos a la pausa, rápido. Ya venimos. El intendente Martín Yarlora supervisó los trabajos de limpieza, saneamiento y desobstrucción de canales pluviales que está realizando el municipio. Seguimos trabajando para recuperar la ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. Horizonte Informa. Informamos a nuestros asociados que continúan las adjudicaciones de vivienda en la fracción San Ignacio de Horizonte, ubicada al suroeste de la ciudad, próximo al Instituto Técnico Renault.
En esta fracción, con importantes accesos e imponente vista a las sierras, se construirán 328 nuevas viviendas sociales y además se ejecutarán obras de red de energía, red de agua, red interna de cloacas con derivación domiciliaria y espacios verdes y comunitarios. Decidite, una de esas viviendas puede ser la tuya. Para más información, asesorate llamando a los teléfonos 425-7060 o 153-030-114 o bien visitando nuestra página web www.coophorizonte.com.ar. Horizonte, los pies sobre la tierra. Cuidemos lo esencial para la vida. Hagamos del consumo responsable un hábito de todos los días. Con el agua no se juega. La cuidemos entre todos. Aguas Cordobesas. Último bloque de posta, aprovechamos este bloque siempre para hablar de la coyuntura actual y por eso hemos citado a una persona que nos dicen que es una de las que más sabe en Córdoba sobre desarrollos de billeteras virtuales. ¿Qué es lo que es la billetera virtual? Es tener en el teléfono una cuenta bancaria a una aplicación vinculada, ir al local y cuando hay un código QR o con algún otro indicador que le diga al comerciante, pagarle con el teléfono. El teléfono saca una foto, eso significa que le está pasando información a la cuenta corriente extrae ese dinero y se lo entrega al comerciante. Por eso vamos a aprovechar a Germán Gazzoni de Intereconomy y AG Group para que nos explique un poco por qué es uno de los pocos cordobeses que se dedica al desarrollo de este tipo de aplicaciones o este tipo de ingeniería en sistema. ¿Cómo anda Gazzoni? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están Juan y Diego? Muy bien, muy bien. A ver, bueno, lo hemos explicado primero, ¿cómo lo hemos explicado? ¿Muy mal, bien o más o menos lo que significa una billetera virtual? Lo de la billetera está perfecto, lo de que soy el que más sabe en Córdoba no lo sé. Eso lo tenemos. Hay bastante gente, ya lo vamos a ver. Bastante gente trabajando en esto. Desde los últimos años que muchos están empezando a implementar este tipo de soluciones, según la cámara FinTech, que es la cámara que agrupa este tipo de plataformas. Ya hay más de 25 al menos en Argentina que están operando. Y el año pasado, con el tema de la pandemia, empezó a crecer muchísimo más el uso, que ya venía en ascenso en los años anteriores. Según estadísticas, creció un 800% el uso de billeteras virtuales y las aperturas de cuentas, con lo cual es una clara muestra de que cada vez más gente está animándose a utilizar este tipo de tecnologías para poder administrar sus finanzas y sus pagos, ¿no? Germán, ahí diste un punto clave, más gente animándose. ¿Cuáles son los temores que generalmente hay que vencer a la hora de empezar a utilizar o dejar el físico, el billete, la billulla, la papota? Y muchos de los temores son los mismos que existen en todos los distintos tipos de transformaciones digitales, ¿no? Como en algún momento había temores quizás a las clases virtuales y finalmente terminaron todos dando clases virtuales, temores a comprar por internet y terminaron comprando por internet. En este caso, con el tema del reemplazo del efectivo por monedas digitales, son los mismos temores, ¿no? Temor a que no funcione, temor a perder la plata, temor a qué hago si me roban el celular. Pero de a poco la gente va encontrando que es una experiencia muy simple poder utilizarlo y que resuelve muchos problemas con los que nos fuimos encontrando estando en casa, no pudiendo salir a pagar algún impuesto o no teniendo la mejor posibilidad de hacerse de efectivo y todas estas billeteras vinieron a solucionar ese problema, ¿no? ¿A quién hay que convencer primero? ¿A la persona que decide tener una billetera virtual o el comerciante en sumar ese servicio como una modalidad más de cobro? En realidad son ambos, pero siempre una cosa lleva a la otra, ¿no? En esta pandemia también se vio que muchos comerciantes que a lo mejor no recibían ningún medio de pago digital, solamente trabajaban con efectivo, se vieron forzados a poder hacerlo para poder seguir operando.
con lo cual, digamos, una vez que uno hace la primera transacción, se hace cuenta que es seguro, tiene confianza, eso lo incentiva para poder seguir utilizándolo cada vez más, ¿no? Hoy se estima que ya hay más de 6,5 millones de usuarios de billeteras digitales en Argentina. Germán, sí, sobre ese punto me interesa porque es repetitivo el tema del temor, ¿no? ¿Qué medidas de seguridad cuenta la billetera? Vos lo dijiste, me roban el celular. Y, a ver, voy a contar algo personal. A mi viejo un día, no hace mucho tiempo, le robaron el celular y ninguno de los dos lo tenía bloqueado. No acostumbraban a usar, bloquear el celular, digo. ¿Qué medidas de seguridad hay para que no pase eso? Digamos, si te roban el celular, no sea lo mismo que te afanen la billetera cargada de plata. Y las precauciones son normalmente utilizar contraseñas que sean difíciles de deducir por la persona que encuentra a lo mejor un celular o alguna documentación personal. También hay muchas soluciones de billetera que utilizan autenticación de 2 factores, que se llaman, que además de la clave pueden utilizar también algún tipo de autenticación biométrica, como puede ser la huella dactilar o el reconocimiento facial. Y después los medios de pago asociados a las billeteras también tienen sus propios mecanismos de seguridad, por ejemplo una tarjeta de crédito que pide también el dígito verificador y demás, con lo cual eso hace, digamos, de que no sea tan simple utilizar una billetera si no le pertenece. Germán, los comerciantes se quejan mucho de los costos que esto le ocasiona, las comisiones. Dicen, che, está bueno, es un servicio, es práctico. A veces, 2 cosas, los costos muy altos para tenerlo y otra es, no tengo el dinero muchas veces en el día. O si lo quiero tener en el día, una comisión más alta. Me cobra otra comisión más como para tenerlo. ¿Eso es porque es un servicio nuevo? ¿Es algo que ya cuando haya, vos me decís que ya son muchas las empresas que ya están operando, esa misma competencia va a llevar a bajar los costos del servicio o es algo que se va a mantener tan alto como ahora? Yo creo que se va a empezar a bajar porque la misma competencia está llevando a que constantemente empiecen a competir en todo tipo de variables, ¿no? Bajar las comisiones por transacción es una de ellas. También empezaron a crearse, como en el caso nuestro, las billeteras de marca blanca, se denominan, donde una empresa puede crear su propia billetera y de esta forma evitar tener que suscribirse a estas billeteras que tienen una gran dominancia en el mercado y ofrecer la misma experiencia a sus propios usuarios, ¿no? Entonces yo creo que la competencia se va a encargar de que eso cada vez sea menor y haya muchos más beneficios para los usuarios. La última de mi parte, ¿es una complicación el nivel de manejo de economía en negro que tiene Argentina? Y sin duda que sí. De hecho, la pandemia también hizo crecer un poco ese indicador. En base a la información que hay del fin del año 2019, se cree que un 36% de los trabajadores están en economía todavía informal. Eso debe haber crecido bastante el año pasado. Así que, por un lado, digamos, sigue habiendo gente que no está bancarizada, y por el otro, mucha gente bancarizada sigue teniendo la costumbre de usar el efectivo, ¿no? Termina cobrando a fin de mes, va al cajero, saca todo y empieza a moverse en efectivo, con lo cual es muy importante que empiecen a animarse a usar este tipo de soluciones, que en los momentos que empiecen a encontrar valor, comodidad, seguridad, van a empezar a disminuir mucho más el uso de efectivo, que ya está disminuyendo, pero eso va todavía a ser mayor la reducción, ¿no? Azone, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, nos has ilustrado un poquito lo que es un poquito esto de dejar de utilizar el dinero contante y sonante y pasar a tenerlo de manera virtual en el banco, pero pagando con el celular. Azone, un abrazo muy grande, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Bueno, programa movido tuvimos, ¿no? Programa interesante, hemos hablado de muchas cosas. Vamos a volver a clase, los pediatras ya los piden, no solamente los padres, sino ya los pediatras. Lo que pasa en Formosa. Formosa, la situación de Formosa. A ver, ustedes no salen en Formosa, no pueden salir sin un permiso. Acá no lo piden. Y el tema de la carne, que vuelve a ser otra medida para el gobierno nacional del AMBA. Porque viste que el AMBA ya es un propio país dentro del país. Unos valores de carne que obviamente no se van a conseguir en el 90% de la Argentina, el 90% del territorio, ¿no?
sí, mucha gente del conurbano bonaerense, como casi todas las medidas de gobierno. Nos despedimos por primera vez, relajados, tranquilos, con tiempo, hasta la semana que viene. Nos vemos el martes acá por Canal C.